en la 500 y sin embargo, gran parte también de esto está establecido y está respaldado por las normas desde la 200, o sea, desde el inicio, ¿no? En la 200 hay dos normas que son importantes, la 240 y la 250, donde se aclara fundamentalmente cuáles son las pruebas que debemos obtener respecto al fraude y el cumplimiento de leyes y regulaciones. Entonces, todo parte siempre de reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. Y para eso también sabemos que ese nivel aceptablemente bajo, más o menos llega al 5%, y con el resto, con las pruebas, con la evidencia, debe lograrse respaldar ese trabajo o la confiabilidad del usuario en un 95%. ¿Ok? Y eso tiene que ver con dos elementos de la fórmula de riesgo. Uno primero con el riesgo de incorrección material hasta nivel de aseveraciones y el riesgo de detección. El RIM depende de la administración, porque ellos son los que ponen controles, sabiendo que hay riesgos en su empresa. Y el riesgo de detección, que son las pruebas analíticas y pruebas de detalle que realiza el auditor. El riesgo inherente, que tiene que ver con las transacciones y la naturaleza de las transacciones, en realidad partiendo desde la naturaleza de la empresa, la naturaleza de sus procesos, la naturaleza de sus transacciones, la naturaleza de los saldos, donde en los saldos y las transacciones finalmente, sus aseveraciones correspondientes pueden ser susceptibles de que tengan errores, o sea, de que los saldos tengan errores, que las transacciones registradas en los estados financieros tengan errores, sin considerar los controles. Ya habíamos puesto ejemplos. De hecho, el efectivo es más riesgoso, pero no es. La evaluación de existencia suele ser altamente riesgoso. La evaluación de propiedad, planta y equipos suele ser altamente riesgoso. La previsión para incobrables, que requiere muchos supuestos y juicios, suele ser riesgoso de que tenga error, donde se pueden equivocar. Y así, dependiendo de qué tipo de empresa estamos tratando, entonces, por su naturaleza, sus transacciones pueden contener error. Consiguientemente, las empresas deberían poner controles, pero el riesgo inherente es eso, simplemente sin considerar los controles. Entonces, ¿desde dónde surge el riesgo inherente? El riesgo inherente surge ustedes saben, en los 3 niveles: a nivel de la entidad, a nivel de procesos, a nivel de estados financieros y aseveraciones. Los riesgos
a nivel de la entidad incluyen de que esos riesgos inherentes que surgen de la posibilidad de que no se cumplan con los objetivos de la empresa. Objetivos que son, por ejemplo, lograr un liderazgo en la industria, objetivos, por ejemplo, de que logren una adecuada rentabilidad, objetivos de poner un nuevo producto en el mercado. Entonces, esos objetivos de querer lograr, por ejemplo, calidad en sus productos, no pueden cumplirse, y a eso se llaman riesgos. ¿Qué es riesgo? Es una posibilidad de que no se cumpla un objetivo. Riesgo es la posibilidad de que no se cumpla un objetivo, partiendo de los objetivos de la entidad. Claro está que riesgo también es la posibilidad de que no se cumpla el objetivo de un proceso. El proceso de compra, el proceso de comercialización, etcétera. Y mucho tiene que ver en cuanto a las aseveraciones, ya a nivel de estados financieros, que esos estados financieros contengan errores. ¿Por qué? Porque algunos objetivos o aseveraciones de los estados financieros, como la evaluación, tienen cálculos complejos. O algunos ítems de los inventarios son de tal alto valor que ahí pueden ellos cometer los errores. Y después puede ser que haya posibilidad de, inclusive de error, de detección de parte del auditor, porque el auditor no es experto. Si lo que se tiene es finalmente diamantes en inventarios, el auditor es muy difícil que descubra si esos diamantes son realmente diamantes o si son simplemente vidrio. Pueden cometer un error. Puede ser que haya problemas de evaluación de instrumentos financieros en el mercado. Entonces, lo mismo. Puede ser que sea difícil determinar la evaluación de instrumentos financieros en el mercado. O que hayan estimados contables, cuyo cálculo sea también difícil de realizarlos, de estimarlos, requiere muchos juicios. Falta de suficiencia de capital de trabajo. Puede ser que la empresa tenga problemas de condición de empresa en marcha. ¿Cómo saber si hay o no suficiente capital de trabajo? Entonces, requiere uno de mucho criterio. Hay inestabilidad en la industria. Hay problemas de tecnología, de información. Ok. Ahora, por el otro lado, si bien es cierto, hay un riesgo inherente, las empresas, frente a esas posibilidades de riesgos, tienen que poner controles. Las empresas deben poner controles, tanto a nivel superior de la entidad, tanto a nivel de procesos, como a nivel de estados financieros y aseveraciones. Entonces, pero esos controles de repente no detectan los posibles errores en esos tres niveles.
Y eso se conoce como riesgo de control interno, la posibilidad de que el control interno no detecte, no prevenga o detecte los posibles errores en las aseveraciones de los estados financieros. O sea, pese a que pongan control, porque la evaluación es compleja, igualito puede ser que ese control no detecte el posible error en la evaluación. Puede ser que haya un problema de integridad, que no todas las operaciones estén registradas. Consiguientemente, por ejemplo, para eso podría haberse efectuado conciliaciones bancarias. Puede ser que la conciliación bancaria no detecte todas las incorrecciones, lo que está registrado y no registrado, pese a la buena intención de que se pongan controles. ¿Por qué? Porque de repente esos controles no son controles fuertes, no son controles bien estructurados, no son controles que estén debidamente funcionando. Ejemplo, puede ser que tengan un buen diseño de efectuar conciliaciones bancarias, decía. Pero ¿de qué sirve un buen diseño de efectuar conciliaciones bancarias si los funcionarios de una empresa no hacen conciliaciones bancarias? De nada sirve que tengan buen diseño, pero si no realizan la conciliación, entonces eso tiene que ver con dos condiciones: el diseño y el funcionamiento. Para que un control interno realmente sea efectivo, para que un control interno sea efectivo, entonces ese control interno debe tener un adecuado diseño y una adecuada funcionalidad. Por ejemplo, aquí, miren, el control interno es como un paraguas. Ustedes se pueden dar cuenta que si el paraguas no tiene un buen diseño, entonces no va a cubrir pues de la lluvia de errores, ¿ok? Es un problema de diseño. O en algún caso uno puede tener, es como decir, uno puede tener un buen diseño, es más, uno puede tener un buen paraguas, pero de nada sirve que si está lloviendo, uno no abra el paraguas, o sea, no lo haga funcionar, de nada sirve. Es igualito aquí. El diseño puede ser bueno, puede haber un buen paraguas. El diseño del control puede ser buen diseño del control. Puede haber un buen control diseñado, pero si no lo hacen funcionar, entonces de nada sirve el control interno. Ese es el riesgo de control interno, que tiene que ver con diseño y que tiene que ver con la función o la operabilidad de lo que son los controles. Cuando uno ya debe hacer esta consideración, entonces ya puede ponderar profesionalmente, ¿no? Y combinar del riesgo inherente con el riesgo de control interno.
¿Ok? Entonces uno tiene que llegar al punto de definir, a ver, lo voy a poner, es decir, si yo combino el riesgo inherente con el riesgo de control interno, ejemplo de una aseveración. Integridad, solamente es un ejemplo. O sea, que no todas las ventas estén registradas. Esa es una posibilidad. Eso querría decir que si no todas las ventas están registradas, entonces no hay integridad en las operaciones. No todas las ventas están registradas. ¿Ok? Entonces, para eso se llama riesgo inherente. Eso se llama riesgo inherente. A ver, mejor lo voy a diagramar así. Ejemplo, decíamos. Que no todas las ventas estén registradas. ¿Ok? Digamos que esta es una empresa comercial que vende muchos productos. Está en la línea blanca, vende planchas, refrigeradores, computadoras y así. ¿Ok? Vende muchos. O está en un supermercado, mejor todavía, en un supermercado donde tiene muchos ítems. ¿Ok? Y por lo tanto, a cada rato están vendiendo desde panes, carnes, cigarrillos, leche, galletas, ¿no? Cereales, chocolates, vende frutas, vende legumbres, quesos, carnes, todo eso, refrescos de todo tipo. Venden tanto de todo tipo que de repente cuando venden, no todo está registrado. Ese es el riesgo inherente. Por lo tanto, la empresa pone controles. ¿Ok? Entonces, frente a esa situación, pone controles, ¿no? Diseña controles
Caramba, todavía hay gente que quiere ingresar. Diseña controles como, por ejemplo, notas de entrega de mercadería. Ok. Notas de entrega de mercadería con muchos atributos. Con muchos atributos de fecha, cantidad y ítems de productos codificados. ¿Ok? Más facturas y libros de venta y cárdex de inventarios. Y todo eso diseña. Con todo eso trata de controlar de que no haya la posibilidad de que no estén registradas todas las ventas. ¿Ok? Así es como diseña. Eso quiere decir que habiendo riesgo inherente alto, riesgo inherente de que no todas las ventas estén registradas. Entonces, si el diseño de los controles y la operatividad es eficaz, entonces el riesgo de control interno podría ser bajo. ¿Ok? En el primer caso, a alto riesgo inherente, lo cual significa que el riesgo inherente es igual a alto. Pero frente a eso han puesto tantos controles que si el diseño de los controles y la operabilidad es eficaz, entonces el riesgo inherente podría ser el riesgo de control interno podría ser bajo. Si eso es así, el riesgo de control interno mitiga, es cubierto, el riesgo inherente es cubierto por el riesgo de control interno, porque hay buen control interno. Entonces, este control interno, este riesgo inherente,
Ese riesgo inherente puede verse cubierto. Voy a ver, tratar de buscar una forma de manejar esto. Un segundito. Bueno, no importa. Voy a llevarlo al fondo. A ver, voy a ver. Ahí está. Entonces, ese riesgo inherente, que lo voy a poner así, bien sutil y con un diseño texturado, ¿ok? Ese riesgo inherente puede ser cubierto, lo cual implica que es mitigado. Voy a utilizar esa palabra justamente. Mitiga el riesgo inherente. Lo trata de eliminar, trata de que si hay buen control, trata de que ese riesgo inherente sea mitigado. ¿Bien? Ahora, ¿de qué depende? De que el control interno sea bueno, que vea buen diseño y que opere. De eso depende. Si el control interno no opera bien o está mal diseñado, entonces no mitiga del todo al riesgo inherente. A eso se llama RIM. A esto se conoce como RIM, riesgo de incorrección material en los estados financieros. A eso se conoce como RIM o riesgo combinado. Eso se conoce como riesgo combinado. ¿Ok? ¿Dónde está la posición de las letras? Estas deben ser. No me quiere mostrar. A ver, ¿dónde están pues el tipo de letras? Su combinación. Bueno, o también conocido como RIM. Ese es el famoso
el famoso RIM. Ese es el famoso RIM. Volvamos. En el ejemplo, decíamos que el riesgo puede ser que no todas las ventas estén registradas. Ese es el riesgo inherente, ¿no? Que eso suele ser de alto riesgo, de que no todas las ventas estén registradas. Suele ser alto ese riesgo en las empresas, sobre todo por su naturaleza, ejemplo, en supermercados. Bien. Ahora, para eso las empresas ponen controles. Diseñan controles, ponen notas de entrega, ponen facturas, libros de ventas, diseñan adecuadamente cardex, algunos inclusive computarizados, etc. Si esos controles están bien diseñados y son eficaces, entonces el riesgo de control interno puede ser bajo y consiguientemente podrían mitigar al riesgo inherente, cubrirlo, ¿ok? También, claro está que esa cobertura no puede ser total. En este caso, el control interno es bajo, mitiga el riesgo inherente, aunque sea alto, lo convierte en bajo. ¿Cuáles son las posibilidades de que eso suceda? Aquí están las posibilidades. Sabiendo que el riesgo inherente puede ser alto, moderado o bajo, que también en un momento puede ser que se haga una cuarta categoría, porque el riesgo inherente también puede ser remoto, ¿ok? Bajo hasta remoto. O sea, una cuarta categoría podría ser que esto sea, lo voy a poner intencionadamente, una cuarta categoría que últimamente se está dando en algunos profesionales, remoto. ¿Ok? Bien, si es remoto es algo que no va a ocurrir, por lo tanto no tiene ningún tratamiento. Aquí le podemos poner, si es remoto, no requiere de controles ni tratamiento del auditor, porque es algo que no va a ocurrir. Bien, solo les dejo ahí como una cuarta categoría. Pero las tres categorías podrían ser que el riesgo inherente sea alto, ¿ok? El riesgo inherente puede ser moderado. Puede que haya una posibilidad de error, sea bajo. Frente a eso, las empresas pueden poner controles. Controles tan malos o inexistentes,
¿Ok? Controles malos o inexistentes. Controles deficientes o inexistentes. No me alcanza el espacio, pero de repente aquí lo puedo poner. A ver, voy a tratar de poner. Si el riesgo de control interno es alto, significa que el control interno es deficiente o no existe. Eso es esta A, la primerita. Entonces, que el control interno sea deficiente o no exista. A ver, lo vamos a pintar. Lo voy a poner como que si fuese rojo. Por lo tanto, si esto es riesgo alto, riesgo de control interno alto, el RIN va a ser alto. O sea, la probabilidad de que los estados financieros, en cuanto al riesgo inherente que se esté tratando, tenga errores. Porque en la empresa no hay controles o los controles son deficientes. ¿Ok? Eso es lo que significa en el primer caso, ¿no? Tal vez lo pueda copiar también ahí, al ladito como aclaración. A ver. Eso es lo que significa, decía. En el segundo caso, puede ser que el riesgo sea alto, como en el ejemplo anterior de que tantas ventas hay, y obviamente el riesgo de que haya errores, incorrecciones en los estados financieros sea alto. Y en ese caso la empresa puede ser que tenga controles, no tan buenos controles. ¿Ok? Entonces, aquí digamos, si el riesgo de control interno es moderado, significa que la empresa ha implantado controles. Que no son del todo eficaces. No son del todo eficaces. Hay controles, pero no son del todo eficaces. Consiguientemente, pueden haber errores en los estados financieros. ¿Ok? No está todo controlado. Eso es lo que significa. Voy a achicar las letras, dado que ya han leído. ¿Ok? Ahora sí. En el primer caso,
si el riesgo de control interno es alto, entonces el RIM va a terminar siendo alto. En el segundo caso, fíjense, el control interno es moderado, por lo tanto, el riesgo o el control interno mitiga en parte al riesgo inherente. Consiguientemente, el RIM combinado termina siendo moderado. ¿Ok? La combinación es moderado porque en parte ha sido mitigado el riesgo inherente. Ahora, obviamente en el siguiente caso, si el riesgo inherente es alto y la empresa tiene buenos controles, decimos, si el riesgo de control interno es bajo, significa, ¿no? Significa que hay un buen diseño, un buen diseño de los controles internos y que los mismos funcionan o están operando adecuadamente. ¿Ok? Si el riesgo de control interno es bajo, significa que hay un buen diseño de los controles internos y que los mismos funcionan o están operando adecuadamente. En síntesis, hay un buen sistema de control interno. Entonces, ese control interno mitiga al riesgo inherente, porque hay buen control interno. Lo vamos a marcar como que es verde. Hay un buen control interno. Y si hay un buen control interno, entonces el riesgo combinado es bajo, porque el control interno mitigó al riesgo inherente. De eso se trata. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. Esta última parte es muy importante. Preguntas, jóvenes. Preguntas, jóvenes. Está clarísimo, entonces. Voy a achicar esto. Para continuar. De hecho, lo demás es parecido. Esa parte era complicada. Lo demás es similar.
Entonces, puede ser que el riesgo de control interno sea moderado ahora, o sea, poca posibilidad de que haya error, pero posibilidad de que haya error en los estados financieros, ¿sí? Ay, caramba, está buscando esto. No importa. No, eso significa la M, que haya alguna posibilidad de error en los estados financieros, ¿sí? Una posibilidad mediana, pero posibilidad. Si la empresa tiene controles A, el riesgo de control interno es A, que significa que el control interno es deficiente o no existe, eso es A, que es no hay control interno. Entonces, esto, el RIM combinado va a ser moderado, ¿ok? El RIM va a ser moderado. ¿Por qué? Porque el riesgo no puede aumentar, pues el riesgo es moderado y si no hay controles, el riesgo va a seguir siendo moderado. En el segundo caso, es que si el riesgo de control interno es moderado porque habiendo controles, estos controles no son tan eficaces, algo cubren el riesgo, pero no totalmente. Entonces, en ese caso, si el riesgo inherente es moderado, el riesgo de control interno es moderado, el RIM es moderado. En el siguiente caso, la probabilidad de que hayan errores es moderada en los estados financieros, M. Y la empresa tiene controles. La empresa tiene controles. Y B, ¿qué significa? Significa que hay un buen diseño de control interno y que los mismos funcionan y están operando adecuadamente. Eso significa B. Consiguientemente, el control interno mitiga al riesgo inherente, lo cubre y el RIM termina siendo B, bajo. Los otros casos son que el riesgo inherente sea bajo, quiere decir que la probabilidad de que hayan errores en los estados financieros es baja, probabilidad baja. ¿Ok? La probabilidad de que hayan errores en los estados financieros es una probabilidad baja. Bien, si eso es así, ahora vamos. Si la empresa no A significa que no tiene controles o el control interno es ineficiente o no existe, ¿ok? El riesgo inherente combinado, perdón, el riesgo combinado RIM va a ser de todas maneras bajo. ¿Por qué? Porque el riesgo no aumenta.
el riesgo no aumenta o puede llegar a ser moderado en última instancia, pero en realidad bajo. ¿Ok? En el segundo caso, el riesgo, la probabilidad de que haya errores es bajo, poquito. Y en ese caso, lo que vamos a tener es que hayan riesgos de control interno, más o menos, que tienen deficiencia, pero hay controles. Otra vez, el riesgo no va a aumentar, porque ya era bajo, el riesgo inherente no aumenta. Y en el último, es que siendo el riesgo inherente bajo, y de todas maneras, por si acaso la empresa tiene controles, y controles del tipo B, quiero decir que significa que que es deficiente, perdón, que significa que es un buen diseño y que los mismos funcionan o están operando adecuadamente. Por lo tanto, el RIM es bajo. Y en las otras circunstancias, si el riesgo inherente es remoto, o sea, no va a ocurrir, ¿sí? Si no va a ocurrir, entonces no requiere de controles ni tratamiento del auditor. El auditor, cuando es remoto, no, pues no tiene tratamiento, o sea, es remoto nomás, no va a ocurrir. ¿Ok? Esto lo voy a separar un poquito para que ustedes tengan mejor visibilidad. Creo que lo voy a separar un segundito para que tengan un buen resumen. Preguntas, jóvenes. Por favor, preguntas, porque ya a estas alturas tienen que tener ustedes ya el criterio formado para que puedan definir esto que es muy importante en el proceso de auditoría basada en riesgos. ¿No hay preguntas? Me preocupan, ¿no hay preguntas? Bien. Cuando estemos en los capítulos 8, 9 y 10 de la guía 2, con más énfasis vamos a tratar estos temas nuevamente. Entonces, ¿cómo se enfoca el trabajo? ¿Cómo es que se enfoca el trabajo de auditoría?
Ahí habíamos llegado nosotros. Voy a borrar esa columna. Esto que voy a hacer también se llama enfoque. Enfoque de auditoría. Hace un rato ya hemos definido todas estas condiciones, ¿no? Ahora es, ¿qué evidencia vamos a lograr? ¿Qué evidencia vamos a lograr? Sabiendo que en el primer caso, ya les decía, el riesgo era aquí alto, el RIM era alto, aquí el riesgo era moderado, y que nos daba como esto, como moderado, y que esto nos daba como bajo, bajo. Así estábamos. Así estábamos en el anterior cuadro. Ahora, ¿cuántas pruebas vamos a hacer y de qué tipo? La lógica es la siguiente. Voy a anotarlo también. Ya no tengo mucho espacio, pero lo voy a anotar. La lógica es la siguiente. Si hay controles, entonces es posible probarlos. ¿Por qué? Porque hay, pues. Si hay controles, es posible probarlos. ¿Ok? Esa es una lógica. Lo voy a poner no sé dónde, ya no tengo espacio. Tal vez aquí. Aquí voy a poner. Si hay controles, es posible probarlos. Si no hay controles, ¿sí? Si no hay controles, por lógica, no hay nada que probar en controles. ¿Qué control vamos a probar si no hay controles? ¿Ok? Bien. Esa va a ser la lógica. Lo otro es que, lo voy a anotar también por aquí, alrededor, y voy a decir que si hay controles eficaces, entonces se confía en las bases de datos, contables, ¿no? O no contables, y se pueden efectuar pruebas analíticas. ¿Ok? Lo estoy poniendo en chiquitito, pero es bien importante
lo que acabo de decir. ¿Ok? Repito. Si hay controles, entonces se puede probar los controles. Esa es la primera lógica. Segunda, si no hay controles, no hay nada que probar en cuanto a controles. Si hay controles eficaces, se confía en las bases de datos, contables y no contables. En ese caso se pueden hacer pruebas analíticas. Todo parte de esto que estábamos viendo aquí. El riesgo de auditoría depende de los riesgos de pruebas analíticas y las pruebas de detalle. ¿Cuándo hacer pruebas analíticas? Porque pruebas analíticas significan ver tendencias. ¿Ok? Entonces, solo se pueden hacer pruebas analíticas cuando hay controles. Si hay controles, se pueden hacer pruebas analíticas. Si hay controles, primero se pueden hacer pruebas de controles. Si hay controles, si no hay controles, no hay controles que probar. Si no hay controles que probar, entonces hay que hacer directamente pruebas de detalle. Si no hay controles, entonces quiere decir que se pueden hacer solo pruebas de detalle. Voy a hacer este pequeño resumen. Lo voy a marcar con letra pequeña para que ustedes se guíen algún momento. ¿Ok? Ese resumen les va a ayudar mucho en su vida profesional. ¿Ok? Y por último, ¿qué dije? Lo último que dije es que si no hay controles eficaces o no existen controles, entonces deben efectuarse directamente pruebas de detalle. ¿Sí? O abandonar el trabajo. ¿Sí? Eso es. Porque el riesgo sería muy alto. El primer caso que muestra rojo, 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 arriba, riesgo inherente de que error alto. ¿Controles internos hay? No, no hay controles. Entonces, ¿qué hacemos? No, es mejor que nos salgamos del trabajo porque es pues muy peligroso. Si en un supermercado donde se venden miles, miles, miles de productos, no hay controles, entonces es probable que toda la contabilidad esté mal. ¿Para qué yo me meto como auditor? ¿Para qué me meto yo como auditor a seguir auditando una empresa donde sé que no voy a llegar a ninguna conclusión? ¿Ok? Preguntas, jóvenes. Entonces, en el primer caso, miren lo que voy a hacer.
El riesgo inherente es alto. El riesgo de control interno es alto. Por lo tanto, el RIM es alto. Eso quiere decir que no hay controles o son deficientes. El riesgo inherente es alto. Por todo lo que hemos escrito arriba, ¿cuántas pruebas de controles hacemos? Nada, porque no existen controles. ¿Cuántas pruebas analíticas hacemos? Nada, porque las pruebas analíticas, como dice arriba, solo se efectúan cuando confiamos en las bases de datos. ¿Y cuando confiamos en las bases de datos? Cuando las empresas tienen controles. ¿Ok? Y por lo tanto, hay que hacer pruebas de detalle en forma extensiva o en este caso hay que salirse del trabajo, dependiendo de la situación. Si el riesgo inherente es alto, hay controles moderados, entonces podemos hacer pruebas de controles moderadas, porque hay controles, algo de controles hay. Pruebas analíticas muy pocas o nada. Y otra vez, pruebas de detalle extensivas. Si el riesgo inherente es alto, el riesgo de control interno es bajo porque hay buenos controles. Si hay buenos controles, hay que hacer pruebas de controles si existen en forma extensiva. Pruebas analíticas se puede hacer en forma moderada y pruebas de detalle pocas o moderadas. Y así, en este caso, por ejemplo, vamos a ver, si el riesgo inherente es moderado, el control interno es moderado, el RIM es moderado, por lo tanto, si hay controles, se pueden hacer pruebas de controles moderadas, pocas pruebas analíticas, pero sí se puede hacer o nada y en forma extensiva. O en este otro caso que es más interesante, para eficientar la auditoría. El riesgo inherente es moderado. Hay muy buenos controles, eso significa este verdecito. Por lo tanto, el RIM es bajo. Si hay muy buenos controles, hacemos pruebas de controles extensivas, pruebas analíticas extensivas y nada de pruebas de detalle. Ya la auditoría se acabó antes. Preguntas jóvenes. ¿Han entendido? Porque esto ya entra, ya empezamos a ver. Ya empezamos a ver cuestiones que ya son prácticas. Porque ya puedo entrar a internet. Ya puedo entrar a internet. Y miren, decir estados financieros. Mejor, voy a tomar memorias de cualquier empresa. Memoria y estados financieros de una empresa cualquiera. ¿No? A ver, vamos a ver por aquí. En México vamos a encontrar, a ver, una bolsa México, estados financieros. A ver si puedo encontrar algo. Ahí está. Coca-Cola de México, etcétera, ¿no? A ver, vamos a ver una que he estado viendo hace un ratito. He estado viendo la de una empresa Aero México. Ahí está la empresa Aeroméxico.
Ahí están sus estados financieros. Espero que lo podamos bajar. Anuales. Resultados auditados. A ver. Ah, me está pidiendo password. No me deja entrar tan fácil. Ah, pero de repente hay en otro lado, PDF. Puedo tomarlo en PDF. Ahí está. Pero creo que aquí he visto. A ver, vamos a ver, más fácil. Aeroméxico. Ya está. Aunque hay que ver toda la historia, hay que conocer el negocio, todo. Por eso hay que ver los riesgos a nivel de estados financieros. Pero ahorita para lo que estamos viendo, aquí hay un ejemplo. Esta es la línea aérea mexicana. Ok, su flujo de efectivo. Ah, qué macana. No está todo. A ver, veamos. Espero que aquí haya. Aquí está. Bien, esta es la línea aérea mexicana. Podemos ver aquí toda su historia, ¿no? Toda la historia de la línea aérea, a qué se dedica, dónde va, ¿no? A qué países viaja, etcétera. Pero tomemos lo más fácil. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es el rubro más importante que tiene una línea aérea? Por lógica, ahorita no les estoy mostrando. En los estados financieros. ¿Qué es lo más grande que tiene? Lo más significativo que tiene una línea aérea. Propiedad, planta y equipo. Perdón, como decía. Propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo. De la propiedad, planta y equipo, ¿qué parte de la propiedad, planta y equipo es la más importante de una línea aérea? El avión, casco. Los aviones. ¿Ok? Los aviones. Es lo más importante, los aviones. De los aviones, ¿qué es lo que más les preocupa? En cuanto a aseveraciones. La evaluación, la integridad, la exactitud, los derechos, obligaciones. ¿Qué es lo más crítico? Evaluación. La evaluación. Difícil de evaluar aviones. Ahí puede haber muchos errores. Entonces, fíjense eso, lo que dice su compañero. ¿Qué es lo más grande que va a tener una línea aérea? ¿Sí? ¿Qué es lo más importante que va a tener la línea aérea? Si vemos aquí, vamos a ver, esta línea aérea tiene 70 millones, aunque estén miles, debe ser 70,000 millones de pesos mexicanos, de lo cual, de los 70, 35, la mitad son la propiedad, planta y equipo. Y de la propiedad, planta y equipo, lo más preocupante van a ser obviamente los aviones. Está en la nota 14. Si yo me voy a la nota 14, ahí está todo un cuadro de la nota 14, ¿no? Lo más grande de aquí deben ser equipos de vuelo. Total equipo de vuelo tienen ellos 34, aquí está, los 34. Ok, ahí está 34, lo estoy marcando ahí. Pero de ese total, el equipo de vuelo es de los 34, la mitad, 18. Ahora voy a ampliarlo para que ustedes tengan mejor perspectiva. 18, ahí están marcados con verde. De esos 18, bueno, ya está bien, los 18 son equipos de vuelo, lo más grande, aviones.
¿estarán bien valuados? Es la pregunta. Bueno, depende. El riesgo inherente de evaluación es alto. Que hayan errores, es alto. Lo segundo es, ¿y tendrán controles? Si tienen buenos controles, entonces yo voy a hacer pruebas de los controles. Y después voy a hacer pruebas de detalle para complementar o alguna prueba analítica básica. Así vamos a enfrentar esta auditoría, de eso se trata. Entonces, el riesgo inherente aquí es alto. Ahora, si tomo ingresos, ¿estarán todos los vuelos registrados? También va a ser mi pregunta en un determinado momento. Entonces, puede ser que también me preocupe tomando el estado financiero y diga, ¿qué es lo más importante en los ingresos? La venta de pasajes a pasajeros. ¿Ok? Ahora, ¿estará todo registrado ahí? ¿Será que los pasajeros, como es la base de devengado, han tomado todos los vuelos de aquí a Cochabamba, Santa Cruz, Miami, Francia, ¿no? A Inglaterra, a Rusia, a todas esos, todos los pasajeros que debían estar registrados, ¿estarán registrados? Tantos países donde viaja, ¿no se habrán equivocado? Y entonces eso se llama riesgo inherente. El potencial de error, ese es el riesgo inherente. Para eso, para que eso no ocurra, ¿qué tendría que pasar? La empresa debería poner controles. ¿Habrán puesto controles? Eso es. ¿Y los controles serán controles eficaces? Eso es lo que hay que diseñar aquí. Eso es lo que tenemos que ver en esto que estamos trabajando. Ese es este cuadrito. Preguntas. Lo mismo, el ejercicio, o los ejercicios que vengan ahora van a ser tomando el efectivo en un banco, cuál es el riesgo inherente, tomando el efectivo en una empresa que vende al crédito solamente. Si hay una empresa que solo vende al crédito, el riesgo inherente en el efectivo es pues bajo, porque no hay efectivo. Pero si es un banco, el riesgo inherente del efectivo es alto. ¿De evaluación? No, de existencia. Y así ese ejercicio, por favor, en la mente de ustedes. Si no tienen más preguntas, creo que estamos llegando a la hora. Deben tener otra clase. Pero estoy yendo tan lento, pero tan lento como en ningún año para que ustedes entiendan. Si no lo entendieron, es un problema ya de ustedes. Jóvenes. Bien, nos vemos el miércoles.